Bueno, entonces vamos a ir ahora a Lucas 17, los versículos 5 y 6. Son el texto, esta parte, esta porción de la palabra que Dios me dio. Dice así: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Bueno, antes de entrar en el tema, os quiero explicar por qué los discípulos estaban haciéndole esta pregunta a Jesús. Y es que Jesús había estado enseñando acerca del perdón. Les había estado enseñando. Y entre las cosas que les dijo, hubo una que a ellos como que les impresionó y dijo, eso va a ser imposible. Porque el Señor les dijo que si un hermano pecaba contra ellos, les ofendía, hacía algún tipo de mal, les agraviaba aún 7 veces en un día, y ese hermano, esa persona se arrepentía, entonces ellos debían de perdonarle. Imagínate estos discípulos, cuando escucharon semejante información, seguro que pensaron lo mismo que tú y que yo. Ya es bastante difícil mantener el corazón libre de ofensas con algunas personas difíciles de llevar. Imagínate el hermanito que ha tomado como hobby ofenderte cada día 7 veces en un día. Y encima parecería recochineo que viene a decirte, me he arrepentido y te pido perdón. Y el Señor Jesucristo les estaba diciendo, y vosotros tenéis que perdonar. Entonces ellos, ante esta información, no queriendo desagradar al maestro, le hacen esta petición. Bueno, pues aumentanos la fe. Le estaban diciendo, no vamos a poder. Pero ahí Jesús da una respuesta que les hace entender, no es cuestión de tamaño, sino de fe en sí misma. Porque esa fe es la que puede desatar los milagros. Eso es lo que les estaba diciendo. Por eso les dice, si tuvierais una fe tan pequeña como un grano de mostaza, entonces, cuando les está explicando acerca del árbol, de este árbol de moras que podría desarraigarse y echarse al mar, les estaba hablando algo imposible en el ámbito natural. Entonces podríais hacer ese imposible. Ellos iban a entender esto porque el grano de mostaza era la semilla más pequeña que los judíos conocían. Y esa semilla, cuando era plantada rápidamente, se convertía en el arbusto, en la hortaliza más grande de todas. Y dice además la Biblia, Jesús, hablando en otro pasaje, que se hacía un árbol donde los pájaros podían venir, otros seres, ¿verdad?, vivos, podían venir y hacer los nidos en ese árbol. Y claro, para ellos esto era como que impensable. Entonces el punto aquí es que Jesús les estaba haciendo entender o intentaba explicar a estos discípulos que la cuestión no iba, o la clave no se trataba de tamaño, se trataba de fe, de tenerla o no tenerla. Pero ahora bien, la Biblia afirma que la fe es un don de Dios, es un regalo que Dios te da. Es que si Él no nos diera la fe, nosotros no la podríamos tener. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les dice además que cada uno de nosotros tiene una medida de fe. Entonces el Señor les estaba diciendo, no es cuestión de tamaño, es cuestión de fe, pero esos discípulos ya tenían la fe. Vamos a leer ahí en Mateo 17, 19 y 20. Te quiero leer un texto que además de todo esto que te estoy diciendo podría confundirnos todavía más si no entendemos bien lo que el Señor estaba diciendo, porque hay otros pasajes donde Jesús mismo les dice a los discípulos que no tenían fe o que tenían poca fe. Vamos ahí a leer en Mateo 17, 19 al 20. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, está hablando de la historia, ¿os recordáis la historia cuando baja el Señor de aquella transfiguración y encuentra a los fariseos con sus discípulos, que no podían sacar sus discípulos un demonio? ¿Recordamos esta historia? Entonces, claro, el Señor pues los reprende, les llama incrédulos, todo. Y luego aparte, los discípulos, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, y otra vez, el Señor Jesús les dice el mismo pasaje.
les dice, de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, ahora usa otra definición, dice, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Ahora bien, no era cuestión de tamaño. No era que el Señor estaba diciendo un poquito antes, estaba diciendo que no era cuestión de tamaño, que era cuestión de fe en sí misma. No es que ya tenemos esa fe. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo quería decir en este pasaje? Evidentemente, el Señor no estaba hablando en términos cuantitativos. No sé si se entiende así. No estaba hablando de mucho, poco, grande, pequeño, fe de 1, 2, 3, o tengo hasta 100 y tú tienes hasta 10. No se estaba refiriendo de nada de esto. Lo que Jesús les estaba enseñando aquí era que cuando hablamos de fe, la clave no es el tamaño, sino el potencial, escúchame bien, el potencial que esa fe tiene contenida en ella misma. Es decir, esa semilla de fe. Por eso la compara con una semilla y además la compara con la semilla más pequeña que los judíos conocían. Porque si ellos miraban esa semilla, era muy difícil imaginar que de esa semilla o esa semilla tuviera contenido el poder de sacar la hortaliza más grande y hacerse árbol y que los pájaros vinieran. Una semilla que el pájaro podía comer, finalmente se convertía en algo tan grande donde ese pájaro podía colocar su nido. Esto era lo que el Señor les estaba intentando decir. No es cuestión de tamaño, sino de el potencial que encierra esa semilla de fe. Si Jesús hubiera estado interesado en hablarles de tamaño, fe grande, fe pequeña, aunque usa unos términos, si lo miráramos en el original, lo entenderíamos mejor, pero nosotros al leerlo pensamos, ¿verdad? Poca fe, mucha fe. Pensamos que Jesús estaba contando cuánta fe tienes tú y cuánta fe tiene Él. No, si Él hubiera estado pensando en esto, no hubiera puesto seguramente el ejemplo de un grano de mostaza. Hubiera puesto tal vez algo que ellos conocían muy bien, un grano de arena, el desierto. Ellos conocían muy bien, entonces les hubiera dicho como un grano de arena. ¿Pero qué sucede? Que la arena en sí no lleva potencial porque la arena no está viva y la fe está viva. Igual que esa semilla, que ese grano de mostaza, que por pequeño que es, tiene un potencial en su interior que puede llegar a la vida o llevar a la vida, a dar vida a algo tan inmenso como un árbol donde otros puedan posarse. Entonces la fe es como esa semilla que si es depositada en una buena tierra, entonces va a brotar un imposible, va a brotar algo tremendo. A eso se refería Jesús. Es por esto que en la vida espiritual, escúchame bien, muchas veces hablamos así, yo creo que incluso que es como que un error. Hombre de mucha fe, mujer de mucha fe, y yo misma a veces uso esos términos, ¿verdad? Pero realmente sabiendo de las enseñanzas de Jesús, yo creo que la vida espiritual no se trata de tener mucha fe o de tener poca fe. No se trata de nada de esto. Y ahora te lo voy a explicar. No te sientas nunca como un cristiano de segunda, cuando a veces hacemos comparaciones y decimos, es que mira todo lo que alcanzó su fe. No. Su fe es igual a la tuya, porque si la fe no se cuenta por medida, entonces tú tienes la misma fe que tiene aquel que alcanzó todo lo que tú quieres o lo que anhelas o lo que crees grande para ti. Muchas veces estas cosas solo traen como al corazón ese hacernos de menos. Y la vida cristiana no es cuestión de cuánta fe uno tiene, sino de colocar la fe que tiene en la buena tierra. Es decir, que en realidad no es el tamaño, a ver si lo explico así, no es el tamaño de la fe en sí, es el tamaño del objeto, a ver si lo entendemos así, del objeto donde tú vas a colocar la fe. No es lo mismo colocar la fe en uno mismo y en mis fuerzas, en lo que yo voy a poder, porque entonces voy a decir, no puedo, que colocar esa fe, por ejemplo, en Dios,
en el Todopoderoso, en el Omnisciente, en el Omnipresente, en una tierra que tiene todos los recursos. Entonces, dos personas que tienen la misma fe, uno la coloca en uno mismo y automáticamente dice, yo no puedo con esa misión. Pero el otro, con la misma medida de fe, con ese granito de mostaza, con la misma medida dice, pues yo voy a colocar mi fe en Dios. Y ahí produce la vida que hay en Dios. ¿Lo estamos entendiendo así? No es lo mismo, amén, nuestras propias fuerzas que las fuerzas del Señor, el Todopoderoso, el sin límites, el que puede producir milagros. Esto era lo que el Señor les estaba intentando decir. ¿Sabéis por qué la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia? Por esto mismo, porque cuando Abraham recibió la promesa de Dios, él no puso su fe en sus capacidades. Sí es verdad que dijo, mi cuerpo como muerto, esta mujer estéril, yo no sé lo que va a salir de aquí, pero finalmente esa medida de fe que él tenía como cada uno de nosotros, fuera grande o pequeña, vamos a suponer que hubiera incluso medidas, no importa, no iba a ser la medida de la fe de Abraham lo que iba a hacer que un hijo naciera en el vientre de Sara, no, iba a ser dónde colocaba él esa medida de fe, lo que iba a producir o en incredulidad un vientre estéril, o en fe y en confianza en Dios un milagro tan grande como que un monte se aparte o un sicómoro se desarraigue y se plante en el mar. Algo imposible. Fue Abraham que creyó en lo que Dios le había dicho en lugar de confiar en sus capacidades, el que hizo nacer ese milagro que Dios quería traer a la tierra. ¿Cuántos lo van entendiendo? Tú tienes una medida de fe dada por Dios, escúchame bien, no solamente para el propósito por el cual Dios te creó y por el propósito que estás en esta tierra, no. Dios te dio una medida de fe para cada día, para caminar cada día venciendo tus gigantes, enfrentando esas situaciones que te enfrentan a ti. Tú tienes una medida de fe. El apóstol lo dijo, cada uno de nosotros tiene esa medida de fe. Y si tú aprendes a sembrar esa fe en Dios, vas a producir en tu vida todo el sobrenatural que Dios destinó para ti. Nada en Dios se perderá. Somos nosotros los que lo dejamos ir. Dios te dio una semilla para hacer nacer sus milagros en esta tierra. Pero como siempre os digo, somos una sociedad. Y encontré 4 lugares en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento donde Jesús les dice a sus discípulos que no tienen fe o que tienen poca fe, y leyendo estas historias yo quería escudriñarlas, investigar por qué el Señor Jesucristo había dicho esto a sus discípulos. Leyéndolas me di cuenta que en ninguna de ellas estaba hablando de cantidad. Les estaba hablando de que esos discípulos en esas situaciones determinadas no estaban orientando bien su fe. Por eso el Señor les dice hombres de poca fe, porque queda claro además bíblicamente que todos tenemos fe. Queda claro bíblicamente que es un regalo de Dios, es un don de Dios. No tendría ninguna lógica que el Señor nos regañe por algo que Dios no nos dio. Ay, no tienes fe, incrédulo. No tendría ninguna lógica que nos regañe por algo que nunca hemos recibido. Entonces estamos claros en que todos tenemos por lo menos una medida. Pero fíjate lo que sucedió en estas historias. Cuando Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31 dice que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a la historia, ¿sí? ¿Recordamos la historia? Están en plena madrugada, hay una tormenta, están en el mar. Ahí literalmente no usaban los transatlánticos que tenemos hoy. Yo estaba en Israel y he visto de qué manera es ese mar y las tormentas que nos contaban que se daban en ese mar y los barquitos que iban para nosotros como botes de recreo y estaban ahí en pleno mar. La madrugada, la tripulación, Pedro y toda su tripulación pensaban que venía un fantasma. Ese supuesto fantasma dice ser Jesús.
Y de pronto le dice, ven, como si el mar fuera cemento, con las olas, el viento, la tormenta. ¿Tú crees de verdad que Pedro no tenía una fe un poquito más grande que la de un grano de mostaza? Si habláramos en medidas como las conocemos, yo creo que hace falta una fe un poquito más grande en medida que ese granito de mostaza para en plena madrugada primero creer ver un fantasma, luego ese fantasma te dice que no es un fantasma, que es Jesús, y luego te dice que salgas a algo que nunca nadie hizo en esta tierra, y es caminar sobre el mar. Y a eso se suma la tormenta. ¿Y qué hizo Pedro? Salió. ¿Pero qué sucedió? Que a mitad de camino, ¿dónde? A mitad de camino, Pedro se hundió. Y es ahí, en esa mitad de camino, donde Jesucristo asió de él porque le dio la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No es que Pedro no tenía la fe. Lo que sucede es que Pedro empezó bien. Él depositó la medida de fe que tenía, vamos a suponer otra vez, como os digo, que fuera así, con medidas, pequeña o grande. Él la depositó en lo que Jesús estaba diciendo, la depositó en buena tierra, en la tierra de los imposibles. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando la depositó en Jesús, Jesús mismo hizo que el mar se convirtiera en cemento. Y él salió y comenzó a caminar sobre el mar. Pero a mitad de camino, por alguna causa, Pedro tomó la fe del lugar donde la había sembrado y comenzó a ponerla en el viento que veía, comenzó a ponerla en la tempestad, comenzó a ponerla en su natural. ¿Y sabéis qué sucedió? Que esa fe sembrada en el ámbito natural ya no produce milagros, ya no produce que el mar se convierta en cemento, solo produce natural. Y en el natural, Pedro, ¿qué sucedió? Que se hundió. Entonces no tenía nada que ver con la fe que Pedro tenía, pequeña o grande, sino con dónde había depositado su fe. No la había depositado bien, pero terminó mal. Y eso produjo que descendiera al plano natural donde no existen los milagros. Si nos vamos a la otra historia, con ese espíritu inmundo que ellos no pudieron sacar, baja Jesús, había estado en el monte de la transfiguración, se había transfigurado, baja con sus otros discípulos y encuentra al resto abajo y están ahí en una pelea tremenda porque no podían sacar un demonio. Y el Señor ahí vuelve a llamarles incrédulos. A los fariseos, mucha gente dice que lo hizo a los fariseos, yo creo que a todos les dijo, estoy harto. ¿Pero qué sucedió? Sucedió lo mismo que sucedió con Pedro, que ellos no supieron colocar, o más bien no supieron permanecer con esa fe donde tenían que colocarla. Jesús les había dicho, en el capítulo 10, Jesús les estaba enviando y les estaba diciendo, yo os doy autoridad sobre todo demonio, ir a echar fuera a los demonios. 7 capítulos después, en el capítulo 17, les vemos en un enredo que con un solo demonio no podían. ¿Qué sucedió? Que probablemente ese demonio les hizo frente de una manera que ellos no conocían. Y a veces ante lo desconocido, ante aquello que parece hacernos peligrar, en lugar de creer en lo que Jesús nos ha dicho, comenzamos a sacar la semillita, porque comenzaron bien. Hay que tener fe para enfrentar al mundo de las tinieblas, créete. Hay que tener fe. Entonces ellos comenzaron bien, aquel demonio estaba ahí echando espumarajos y haciendo de las suyas todo lo desagradable que el mundo espiritual de las tinieblas hace, ¿verdad? Y ellos en fe fueron a decirle, sal de ese muchacho, pero ese demonio que no salía. ¿Qué sucedió? Que en lugar de hacer lo que tenían que hacer, que es permanecer, mira, uno al otro, si Jesús ha dicho que nos envía a sacar este demonio, tendrá que salir. Y aquí nos plantamos hasta que este demonio salga. Pero como aquel demonio les estaba haciendo frente de una manera diferente, ellos empezaron a descolocarse y tal vez sacaron la semillita de la palabra de Jesús y colocaron la semillita en la tierra del no puedo. Y tal vez empezaron a decirse el uno al otro, yo creo que con este no vamos a poder, mejor abandonamos. ¿Qué sucede? Que conforme a tu fe te será hecho. Si tú siembras en la tierra del no puedo, vas a cosechar. Y ese espíritu inmundo les hizo frente y ellos no pudieron.
Hay un ejemplo aquí este mismo domingo que me gustó muchísimo. Yo me acordaba de Angie, porque nosotros enfrentamos una vez una liberación tremenda de una persona que el espíritu inmundo la tomó y literalmente terminó en el hospital. Pero en el hospital con la conciencia, o yo no sé ni cómo sucede eso, porque ni los mismos médicos, es que su madre me decía que los mismos médicos le dijeron, esto tiene que ser de índole espiritual. Imaginaros lo que los médicos llegaron a decir para que un médico diga eso, porque no podían volverla en sí. Y a mí me mandaban vídeos de cómo esta persona estaba totalmente ida con convulsiones y los médicos aquí en el Hospital del Sur no podían volverla en sí. Y este episodio se prolongó un montón y sucedió que un día sucedió en la iglesia. Y ese espíritu se apoderó de alguna manera de esta persona y no volvía en sí. Y recuerdo que estaba pues el equipo de liberación ahí ministrando la vida y en un momento me llamaron y cuando yo fui le agarré al demonio, le agarré a la chica, pero yo estaba agarrando al demonio en el brazo y le dije, basta ya, se acabó. No me acuerdo qué dije, pero algo así como, hasta aquí. Y la persona volvió en sí. Entonces Angie me decía, ¿y qué hiciste? Dije, nada, creerle a Dios. Creerle a Dios. Si dice que ese demonio se sujeta, se tiene que sujetar. Creerle a Dios y ya. Bueno, vale, eso quedó ahí. Resulta que este domingo se manifestó un espíritu inmundo igual. Y Angie estaba ahí con la persona y esta persona estaba fuera de sí y entonces vino a mi oficina y me dijo, pastora, acá hay una persona fuera de sí, pero yo estaba ocupada y no la podía atender. Y en el momento, al de pues como no sé, 10 minutos, 15 minutos, no lo sé, yo fui para allá y Jesús en Angie ya había resuelto el caso y la persona ya había vuelto en sí. Y en un momento Angie me dijo, es que me acordé de lo que sucedió aquella vez. Y entonces dije, no, tú que te sujetas, te sujetas. Y ella en lugar de poner la fe en el no puedo, dijo, este demonio de aquí tiene que salir y voy a poner la fe en la palabra de Dios que me dio autoridad para sacar el demonio de aquí. Y el demonio salió. Pues gloria a Dios que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero solo va a funcionar si tú le crees. Solo va a funcionar así. Ni tengo más que Angie, ni tenemos más que tú. Tenemos la misma fe en la mano, pequeña o grande, pero donde la coloque es lo que va a marcar la diferencia de lo que vaya a producir. Porque si ella se llega a dar por vencida, otra vez hubiéramos estado en el mismo cuento. Llego yo colocando la fe en la palabra de Dios y le digo al demonio, fuera. Pero es que el Señor no quiere usar un instrumento, quiere usar su palabra con cada instrumento que se preste. Y tú tienes que poner tu fe en lo que Dios dice. Y si dice, en mi nombre echarán fuera demonios, es que en su nombre echaremos fuera demonios. Y a esto de la fe es a lo que el Señor se estaba refiriendo, porque muchas veces nosotros orientamos nuestra fe mal. La orientamos a no puedo. Yo recuerdo en las liberaciones cuando un espíritu inmundo me hacía frente más de 3 veces que yo le dijera fuera, 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 ya creía que no se iba a ir fuera. Y ellos además me hablaban y me decían, es que tú no tienes poder. ¿Recordáis? Con esa frase me acababan, porque ellos me decían, es que tú no tienes poder. Y me ayudó ver un hombre de la talla de T.B. Joshua cuando ministró una liberación que tardó 23 minutos de reloj. Y me ayudó a entender que no importa el tiempo, sino lo que se produce a causa de tu fe. Entonces ahí tomé como una decisión y yo cuando los demonios me enfrentaban les decían, aunque me quede aquí hasta la madrugada, tú que sales, sales. Y luego entendí, no voy a declarar eso, voy a decir, tú sales, pero rápido que sales. Es un proceso de aprendizaje, ¿sí? Pero la cuestión de todo, el punto de todo, es solo hacer algo bueno, hacer lo correcto con lo que tienes en la mano. Y lo que tú y yo tenemos en la mano es una semilla que se llama fe, para enfrentar cualquier problema que se te presente. Ahí donde se te presenta, ahí tú corriendo siembras esa fe en Dios y en lo que Dios dice. Y no te mueves de ahí.
Y si no te mueves de ahí, es que va a funcionar. Pero ¿qué sucede? Que nosotros, como te decía, sembramos la fe en nuestras fuerzas. No puedo. Sembramos la fe en nuestra opinión. Yo creo. Sembramos la fe en la opinión de otros. A mí me dicen. Sembramos la fe en la sociedad. Es que la sociedad dice. Entonces, ¿qué sucede? Pues que va a producir tu fe nada. Porque son tierras que no producen vida, producen muerte, producen destrucción, producen frustración. Y luego dices, es que a mí no me funciona. La fe siempre funciona, como la semilla de mostaza, siempre funciona, porque el potencial ya está dentro. Pero lo que tú hagas con esa semilla va a marcar la diferencia. Es decir, en la tierra en la que tú siembres esa semilla es que va a marcar la diferencia. Entonces tú tienes que entender que tienes dada por Dios una medida de fe, que tiene el poder de hacer frente a todo lo que a ti te enfrente. Y si quieres llamarlo por medidas, vale, de acuerdo, aun por pequeña que sea tu fe, tiene el potencial de hacer algo increíble, de hacer algo sobrenatural, de hacer algo tan sobrenatural que quebrante hasta las leyes de la física y que haga que en este material se manifieste el sobrenatural de Dios. Amén. Solo así vas a ver los árboles desarraigarse y quedarse en el mar, o las montañas moverse para que tú puedas pasar. Solo así. Pero recuerda también algo, la fe, de la misma manera que esa semilla de mostaza, tiene que ser plantada, pero luego tiene que ser ¿qué? Regada, cuidada, abonada. Y esa es una parte que nos corresponde hacer. Tú sabes que Dios le dio la promesa a Abraham. Abraham sembró su fe en buena tierra, pero después esa fe fue probada. ¿De qué manera fue probada? Años y años y años. Y si Abraham hubiera estado mirando la tierra a ver dónde estaba esa bendita semilla, ya la hubiera dado por perdida. Y así muchas veces es nuestra fe, como la semilla real, que la siembras y ¿qué ves? ¿Qué ves? Nada. Y la riegas y ¿qué ves? Nada. Y abonas la tierra y ¿qué ves? Nada. Pero hay que permanecer hasta que se ven los primeros brotes. ¿Sabes por qué? Porque cuando ves los primeros brotes, también de alguna manera te llenas de fe. No es que tu fe aumente en cuantitativo, pero realmente tienes como un empujón a seguir hacia adelante, porque ya ves los primeros brotes. Pero tienes que permanecer hasta ver esos brotes, porque si no serás un Pablo más que comenzó bien y terminó mal. Y entonces lo único que vas a escuchar del Señor es hombre, mujer, de poca fe. No porque no tuvieras la cantidad suficiente, sino porque no supiste depositarla en una tierra que iba a producir algo diferente a lo que siempre estás acostumbrado a producir. Muerte, destrucción, desolación. Entonces, lo primero que aquí aprendemos con todo esto es esto, que todos tenemos esa medida de fe. Pero lo segundo que aprendemos es algo también muy interesante, y es que no podemos ir por libre. Y aquí vas a abrir bien tus oídos, ¿sí? Porque todo lo que te he enseñado de la fe, si tú no te sabes este punto, no vas a poder aplicarlo bien y no te va a funcionar. La fe, según lo que Jesús enseñó a sus discípulos, está ligada, escúchame bien, la fe, para que produzca, está ligada con los proyectos de Dios y no con los proyectos de un hombre, no con tus proyectos propios. La fe está ligada a todo lo que Dios quiere hacer en esta tierra. La fe no es un cheque en blanco que Dios te extiende y te dice, toma hijo, aquí tienes el cheque en blanco. Con esa fe, tú haz lo que quieras hacer. No, Dios tampoco es un genio de la lámpara mágica que te dice, te doy 3 deseos, usa la fe para hacer lo que quieras hacer. No, nada de esto funciona así. La fe verdadera es la convicción, escucha bien, es la convicción de que Dios cumplirá lo que ha prometido hacer. Tener una fe verdadera es tener la convicción de que Dios cumplirá lo que ha prometido hacer y no lo que tú quieres que haga. Porque este también es un error.
Es que con toda la fe que le he puesto al asunto y no funciona. Entonces, ¿será que ese asunto no era un proyecto de Dios? Porque cuando es un proyecto del cielo, siempre siembras la fe y produce el milagro que el cielo quiso hacer nacer. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios con tantísimas personas que tú escuchas o lees ahí, que hicieron cosas sobrenaturales, que hicieron imposibles posibles, que hicieron cosas que tú dices, pero ¿cómo eso pudo suceder? ¿Cómo pudo suceder que se abriera el mar? ¿Cómo pudo suceder que Pedro hiciera una pesca, por ejemplo, milagrosa? ¿Cómo es que pudo suceder? ¿Sabéis por qué? Porque Jesús le dijo, boga mar adentro y vete a pescar. Y Pedro le respondió, mira, Señor, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Mas en tu palabra, ¿qué hizo Pedro? La fe que tengo la voy a depositar, no en lo que ya he vivido, en el fracaso de toda una noche, en el fracaso de tal vez todas esas oraciones diciéndole al Padre, necesito provisión para mi casa y no funcionó. No, ahora esta fe que tengo la voy a depositar en lo que tú, Jesús, estás diciendo. Dices que bogue mar adentro. Bueno, a mí no me funcionó en mis fuerzas, pero ahora voy en las tuyas. Fue, ¿y qué sucedió? Que se dio una pesca milagrosa. Todos los proyectos de Dios vienen con algo o con un milagro que van a hacer si tú le colocas la fe. ¿Cómo fue destruido Jericó? ¿Cómo vio Josué a Jericó caer? ¿Cómo? Porque Josué siguió las instrucciones detalladamente de lo que Dios le había dicho. Y él simplemente se ocupó de seguir esas instrucciones y vio nacer un milagro tan grande como aquellas murallas inquebrantables caer delante de él, sin un solo misil, sin un solo cañón, solamente con dar vueltas alrededor, unas trompetas, unas voces de júbilo, una adoración. ¿Por qué? Por seguir las instrucciones de Dios. En otra ocasión, Pedro se encontró también la provisión que necesitaba para pagar los impuestos. ¿De qué manera? De una manera sobrenatural, una moneda en la boca de un pez. Es que Dios nos estaba dejando en la palabra todo lo que Él puede hacer por ti y por mí. Yo le decía el otro día a mis hijos, cuando yo leo la historia de los cuervos que alimentaban a Elías, que le traían al arroyo de Querit el alimento, no es que el Señor me estaba diciendo a mí, Ana, no te preocupes, abre las ventanas que yo te voy a enviar unos cuervos con carne y con solomillo. No, pero Dios me estaba dejando ahí la esencia de yo puedo hacer un sobrenatural para que a ti nunca te falte el alimento. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. ¿Pero de qué manera? Si tú lees todas las historias que hay de Génesis a Apocalipsis, vas a ver que todas ellas tienen algo en común. Y es que todos estos hombres hicieron nacer milagros porque siguieron a la orden o a la palabra que Dios les había dado. Ninguno iba por libre. Esa moneda en el pez ya estaba preparada por Jesucristo. Pero si Pedro no llega a escuchar a Jesús decirle vete y el primer pez que pesques. ¿A Pedro no se le hubiera ocurrido coger una caña e ir a pescar? Entonces muchas veces nosotros tenemos muchas ocurrencias y hacemos muchos actos de fe y hacemos muchas cosas por independiente. Entonces, ¿qué sucede? Que no funcionan y luego nos frustramos porque el primer paso y la clave de todo en una relación con Dios es estar en relación con Dios. Es estar a sus pies, es escuchar su corazón, es escuchar su instrucción. Y sin eso, nada de lo siguiente va a funcionar. Yo creo que Pedro, para ser llamado por Jesús hombre de poca fe, hizo cosas tremendas, ¿no? Tal vez Jesús le enseñó a encauzar bien esa fe que tenía. ¿Qué estás enfrentando hoy? Yo no sé lo que tú estás enfrentando, pero estoy absolutamente segura que dentro de ti ya está esa semilla que tú tienes que sembrar en la palabra de Dios. Y para cualquier situación que estés enfrentando, sea familiar, sea de provisión, sea del corazón, sea lo que sea, ya hay una palabra escrita que te va a dar la guía de por dónde tú tienes que ir. Entonces, en tanto no escuches la orden concreta para ti, entonces usa una orden que haya general para todos. Porque la palabra de Dios es para todos. Usa de eso
coloca tu fe ahí y di, voy a producir mi milagro porque Dios dice que me levantará, Dios dice que me libertará, Dios dice que me salvará, Dios dice que me sanará. Pues yo voy a colocar ahí mi fe. Ahora, ¿qué sucede en el camino? Viene Dios y te dice, bástate mi gracia. Entonces tú ya sabes que tal vez no es el final que tú esperabas, pero hay una gracia preparada para ti, hay un poder preparado para ti, para que esa situación que estás enfrentando no te acabe, no te destruya. ¿Qué tienes que hacer entonces? No dar coces contra el aguijón. No decirle al Señor, pero es que yo quiero, pero es que yo quiero, pero es que tú tienes el poder, pero es que tú dices, pero es que tú haces. Bástate mi gracia. Entonces, coge la fe que tienes y colócala ¿dónde? En la gracia de Dios. Y di, ok, yo esta situación, aunque tú no me la cambies, yo voy a pasar en victoria porque me va a bastar tu gracia. Eso es caminar en Dios, venciendo nuestros gigantes, porque hay personas que no les funciona porque realmente creo que viven el versículo al revés. Hay personas a las que no les funciona porque viven el versículo al revés. Mira que dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú podrías hacer un imposible, podrías mover una montaña, pero hay personas que piensan que tienen que tener una fe como una montaña para mover un grano de mostaza. Y como no lo han entendido, ay, si yo tuviera esa fe, qué hombre de fe, qué mujer de fe las cosas que ha alcanzado en esta vida. ¿Cuántos han escuchado alguna vez expresiones así? No las vuelvas a decir, a veces las usamos y las usamos mal. Porque ese hombre o esa mujer no tiene nada que tú no tengas, tiene fe. Lo que pasa es que tal vez tienes que aprender cómo ese hombre o esa mujer siembra su fe. La coloca en buena tierra y luego permanece esperando que esa semillita florezca con ese imposible hecho posible. Hazlo así y verás grandes cosas suceder. Todas aquellas personas que dicen, pues a mí no me funcionó, entonces tal vez son esas personas que son como yo. Sabéis que el pastor me regaló un móvil y por 7 días estuvo en su caja, intacto, allí, mirándolo. Todos tenemos el tesoro de la fe en nuestras manos, pero hay personas que ni siquiera abren su tesoro, por tanto no saben disfrutar de él, no pueden disfrutar de él. Así son, como un regalo que te hacen. Si no lo abres, no vas a disfrutar. No te va a servir, no vas a poder darle utilidad. ¿De qué me servía a mí el móvil en la caja? Pues para decir, tengo un móvil, yo era la titular y yo era la dueña de ese móvil. Nunca pude hacer una llamada y en 7 días no pude hacer una foto, no pude hacer nada. Usa tu fe, ponla en acción. No vayas a llegar al cielo con la fe todavía envuelta en una caja. Porque nunca la colocaste donde tenías que colocarla, no la abriste, no la pusiste a producir vida. Y esa fe traía en ella contenida tus milagros, traía contenida en ella tus imposibles hechos posibles. Solo la fe, pero estabas desenfocado. Voy a pedir por favor los adoradores, vengan. La fe es algo tan poderoso que, ¿sabes? La fe nos vincula con la fuente de vida, con la fuente de poder, de sabiduría, de amor, porque esa fuente es Dios. Y la fe es lo que hace que los seres humanos seamos vinculados a todos los recursos del cielo. Todo lo que hay en el cielo, todo lo que el cielo contiene es tuyo y lo puedes sacar de ahí solamente sembrando tu fe en Dios. ¿Sabes qué cosas tan tremendas podríamos hacer si solamente nos atreviéramos a usar esa fe? Pero no usarla de manera egoísta, no usarla detrás de mis deleites. Voy a creer, como tantas veces os hemos explicado, construyendo una fe. No, la fe no hay que construirla. La fe verdadera es aquella que trae una convicción al corazón de que sabe que Dios le cumple lo que le ha prometido. Entonces lo único que luego tienes que ocuparte es de no soltarla, de sembrarla, de regarla, de esperarla. Y crecerá,
y dar a luz tu milagro, porque el cielo lo preparó para ti. No sabes ni cómo, pero tampoco te importe. Tú no sabes cómo se gesta un bebé en el vientre, pero no te importa. Tú lo quieres igual. Y un día nace y está en tu mano. Pues así es la fe. No importa cómo el milagro vaya a suceder, haz tu parte y Dios hará la suya. Y la manera más práctica, si tú me dirías ahora cómo empiezo, bueno, pues empieza obedeciendo la orden que Dios te da. ¿Dónde está esa orden? En su palabra. Empieza por lo básico. Empieza a perdonar a quien no has perdonado. Empieza a amar a quien todavía odias. Empieza a liberar perdón. Lo más básico. Empieza por ahí y Dios te va a ir dando el resto. Eso es sembrar tu fe en Dios y en su palabra. Creer que lo que ahí está escrito va a producir vida en ti. Entonces, obedecer lo escrito es sembrar tu fe en Dios. ¿Cuántos le dicen al Señor, lo voy a obedecer? Voy a tomar tu palabra como guía y voy a obedecer, sembrando mi fe en que si tú dices que yo valgo, nunca más en mi boca voy a decir no valgo para nada, porque entonces estás sembrando tu fe en el infierno. Siembra tu fe en la tierra que dijo que eres honorable y de gran estima. Cada mañana al despertar mírate al espejo y di, yo soy la creación de Dios, honorable y de gran estima. Y esa fe va a comenzar a producir algo en tu interior. Y así con cada una de las cosas que tú sabes no están alineadas a Dios en ti. Siembra, siembra vida, siembra esperanza, siembra en Dios. Pero sobre todas las cosas siembra, recuerda sembrar obediencia a su palabra. Santidad a Jehová. Sin santidad nadie verá al Señor. Yo puedo hablar, hablar y hablar, y tú recibir y recibir y solo engordar, como oveja engordada, que si no pones en práctica tu fe, tu obediencia, tu acción, nada se va a producir en Dios. Yo te bendigo para que todas esos proyectos que tienes en Dios, todas esas palabras que Dios te ha hablado, que tal vez han estado incluso aparcadas, ahora las sacas de esos baúles del recuerdo, las retomas y dices, para cada palabra que Dios me habló, para cada obediencia que Dios me pidió, para cada dirección que me dio. Si he dicho no puedo, ahora voy a decir puedo, porque sé que tengo en mi mano la semilla que lleva dentro ese potencial para dar vida a mis milagros. Así que voy a creer, voy a obedecer y voy a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque voy a ver producirse los milagros en mí. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Lo creen y van a comenzar hoy mismo? ¡Aleluya! Dale la gloria, porque están haciendo cosas sobrenaturales en ti. Aleluya, en el nombre de Jesús declaro hecho está, porque Dios imparte y luego da vida a lo que imparte. Amén. A tu parte, que Dios va a hacer la suya.